Muy buenas a todos, saludos un día más. Hoy lunes especial, muy especial porque bueno, mirad, de lunes y Luis por aquí, casi nada. Así que aprovechar la situación que normalmente Luis los lunes no suele estar por aquí. Vale, nos va a cargar varias acciones, teníamos solicitadas en la parte de comentarios varias acciones de diferentes bolsas. Nos han pedido IAG, nos han pedido también un análisis del CAC 40, del índice de la bolsa de París y bueno, varias más. Imagino que Luis además nos meterá alguna de las acciones que a él le gustan. Entonces bueno, pasamos sin más a los análisis, pasamos a la parte de gráficos, vemos la posición de indicadores, calculamos niveles de soporte y resistencia. Ya sabéis que son niveles que suelen funcionar y que son muy aprovechables a la hora de invertir en bolsa, con lo cual bueno, pues si te quieres defender en los mercados y demás, te invito a que continúes viendo el vídeo. Bien, pues vamos con los famosos análisis de David Fraile. Para los que me veis por primera vez y no conocéis, bueno, pues un poco la dinámica de los análisis, voy a seguir esta lista que tenéis ahí a vuestra izquierda, la estáis viendo ahora. Entonces, bueno, simplemente marcaros esta zona, tened en cuenta que se va a seguir este orden de análisis, vamos a ir viendo estas acciones y a la vez en esta parte de aquí arriba, veis aquí donde estoy marcando con el cursor, por si os perdéis en alguna parte del vídeo, pues aquí veis en la acción en la que estamos y podéis tener, bueno, pues una referencia en base a esta lista de los tiempos en los que puede aparecer cada acción. Yo siempre recomiendo ver los vídeos completos, muchas veces voy citando cosas o bueno, pues o dando pinceladas a los vídeos, como decía antes un suscriptor, en partes del vídeo que bueno, pues son aleatorias. Entonces bueno, yo recomiendo ver todo el vídeo, pero por supuesto hoy en día el tiempo es lo que más nos falta a todos. Muchos de los comentarios así me lo transmiten también, tanto en Twitter como en la parte de comentarios aquí abajo. Si queréis dejar vuestros comentarios, estamos abiertos a ello. Entonces bueno, como digo, normalmente todos andamos con falta de tiempo. Entonces si quieres ver simplemente la parte de análisis que te interesa, pues ahí tienes esa lista para que sigas esa referencia. Si es de los primeros vídeos míos que ves o todavía no estás suscrito, pedirte la suscripción es gratuito, no cuesta nada, es lo único que se pide desde el canal, que os suscribáis, que compartáis los vídeos, que le deis al pulgar arriba y le deis al me gusta si valoráis el trabajo y bueno, pues consideráis que los análisis son útiles a la hora de operar. Me escondo aquí abajo, que creo que son más bonitos los gráficos. Y bueno, como decimos, empezamos con Amper, teníamos analizada ya la acción en el canal, realizábamos varios análisis. Recordad que teníamos marcada una zona de resistencia, finalmente el precio consigue romperla en cierres, es decir, tenemos un cierre por encima de la zona o primera zona de resistencia. Alertábamos ya tras el apoyo en soporte que probablemente se visitaran estos niveles, se rompieran al alza y teníamos un objetivo alcista en la zona de 0,224. Se ha quedado a unos ticks, el objetivo debería darse por finalizado, pero bueno, lo que deberíamos confiar quizás es en el impulso alcista que nos está mostrando. Sí, puede ser simplemente una onda ABC y continuar con las caídas, eso no lo sabemos, pero el cierre que tenemos ahora mismo es por encima de esta zona de resistencia, con lo cual ahora lo ideal es pedirle también que supere esta zona de resistencia de los 0,229, 0,2320. Yo le pediría cierres incluso por encima de los 0,237. Cierres por encima de estos niveles nos estarían indicando ya quizás de un cambio de tendencia, de un cambio a posible lateral o a posible alcista. Podría iniciarse un nuevo movimiento al alza que ataque pues en un primer momento el origen del movimiento en la zona de los 0,30 y quién sabe si incluso los máximos en los 0,342. Andando y viendo, ya sabéis, esto es mejor ir poquito a poquito. Lo que sí que nos vamos a marcar es desde la zona de mínimos, que la tenemos aquí abajo, lanzamos unos retrocesos de Fibonacci y fijaros que ahora mismo en la zona del 38,2 la tenemos en los 0,1806. Ideal respetar esta zona, ideal que aparezca fuerza, es decir, si este impulso tiene fuerza y es un impulso al alza, viene aquí muy arrugado, pero bueno, pues el impulso al alza es innegable. Entonces ideal si se dieran apoyos en estos niveles y desde esta zona se rebotara y se atacara la zona de resistencia. Por supuesto, lo ideal es romperla. Si la rompe directamente, pues oye, nos estaría alertando de que viene un movimiento al alza más fuerte y sé que, como hemos dicho, y se puede querer visitar la zona de origen de movimiento, pero la zona de quizás soporte más fuerte me la marcaría en estos niveles, en la zona de los 0,1604, 0,161. Aquí tenemos el retroceso del 50% de toda esta onda alcista. Aquí tenemos la media de 133 sesiones. Aquí prácticamente está el cruce de medias, el corte que se daba al alza entre la media de 55 y la de 133. Se cerraba este gap alcista además, es decir, se ha apoyado en esta zona y se ha rebotado. Es una zona de antiguo soporte, la veis aquí, y de antigua zona incluso de resistencia en varias ocasiones. Entonces, bueno, soporte fuerte en la zona de 0,1618,
0.1618, 0.1612. No me gustaría ver cierres por debajo de los 0.16. Los indicadores, los estocásticos, falta que muestren fuerza, habría que pedirles, o quizás que de impulso alcista hay que pedirles que visiten esta zona de sobrecompra. Muy importante que ya ante todo el estocástico lento no caiga a niveles de sobreventa, el RSI atacando niveles también de fuerza, niveles de sobrecompra, y el MACD, si nos fijamos, teníamos o hablábamos de que se podría dar ese corte al alza cerca de la línea de cero, no caía expresamente a la línea de cero, pero sí desde aquí se daba ese corte al alza e impulso alcista que, bueno, pues lleva claro, por supuesto, al MACD a colocarse y situarse por encima de la zona de cero. Como bien digo, a vigilar las zonas de soporte, os las voy a dejar aquí marcadas. Aquí yo le pediría fuerza, es decir, si queremos confiar en que el impulso es fuerte y queremos entrar sí o sí, pues caídas al 38.2 deberían ser aprovechables, y la zona de soporte fuerte en esta zona que hemos comentado de los 0.16. Cierres por debajo de los 0.16 comprometen el movimiento alcista, ponen en juego el 61.8. Fijaros que en esta zona ya se ha visitado en varias ocasiones y es zona de soporte, puede actuar el 61.8, pero si lo que estamos hablando es de pedirle fuerza al título, de pedirle fuerza a la acción, lo ideal es apoyo en cualquiera de estas dos zonas. Audax Renovables la analizábamos hace poco, comentábamos que podíamos asistir a, fijaros que decíamos que podíamos asistir a una vela que finalmente pues visitará mínimos pero cerrará por encima de la zona de soporte. Así fue, es decir, esta vela, fijaros que no llegaba a alcanzar la zona de la directriz inferior alcista, no ha llegado a alcanzar la parte de soporte que menos quería que se visitase, puesto que ya es el 61.8, es una zona complicada y es una zona de curva de medias, es una zona que a su pérdida a mí me alertaría de que quizás se podría haber acabado incluso todo este movimiento alcista y lo que se va a iniciar es un nuevo movimiento a la baja, con lo cual vital o bueno, a mi ver muy importante no perder la zona de 1,624, es decir, esta zona debería ser respetada en cierres. Daros cuenta que incluso la última onda ya se está cotizando por debajo del 61.8, es decir, ya estamos digamos apoyando en niveles de toda la onda alcista, ya no nos ha valido esta onda al alza. Entonces, como digo, vital respetar esta zona. La zona de soporte antigua, la zona de 1,467 sí puede dar rebotes, pero como digo, yo vería que ya la acción ha perdido fuerza. No obstante, lo que quería entrar es a esta vela. Esta vela finalmente cerraba por encima de la zona de soporte. Ya sabéis que cuando se dan estas velas decimos que hay que confiar en la zona de mínimos. Entonces ahora, mientras no veamos cierres por debajo de la zona de 1,712, 1,71, no podemos dar por roto. Sí, el soporte en diario está roto porque se ha cerrado por debajo del mismo, pero esta vela está tratando de sujetar al precio, con lo cual ahora esta vela es la importante, esta vela es la que hay que vigilar. Vamos a ver si se consigue no cierres por debajo de los mínimos, sino lo contrario, que se rompa esta vela en cierres al alza, es decir, que se rompa esta o que se cierre por encima del máximo de esta vela, que como decíamos pues debería llevar al precio a atacar antiguas zonas de resistencia. Ahora mismo deberíamos adaptar ya este FIBO. Si es de los primeros vídeos míos que ves o todavía no estás suscrito, pedirte la suscripción, es gratuito, no cuesta nada, es lo único que se pide desde el canal, que os suscribáis, que compartáis los vídeos, que le deis al pulgar arriba y le deis al me gusta si valoráis el trabajo y bueno, pues consideráis que los análisis son útiles a la hora de operar. Deberíamos bajarle a esta zona de mínimos y nos encontramos la primera zona de resistencia en la media de 55 sesiones, zona de 1,952. Hay que pedir que el precio recupere estos niveles, es difícil confiar si no se recupera estos niveles en cierres y por supuesto pues lo ideal volver a ver cierres por encima de los 209, 208. Voy a dejaros aquí marcada esta zona de primera resistencia y como comento, pues la segunda resistencia o la segunda zona de resistencia debemos subirla a esta parte de los 209, 2010. En el aspecto positivo el RSI está esquivando la sobreventa, pero claro, también puede querer decir que queda todavía caída y que se va a visitar este nivel de soporte. En el aspecto positivo también el estocástico lento no ha caído a niveles de sobreventa, es decir, sí que se han situado los rápidos en zona de sobreventa, pero el lento está respetando niveles de 30-35 puntos. El MACD castigado se ha situado finalmente por debajo de cero, le pedíamos que diera el corte al alza en la línea de cero, no lo ha conseguido. Entonces bueno, pues cosas buenas o cosas bonitas y cosas feas. El soporte, como digo, se ha perdido en cierre, se ha roto, pero hay que vigilar esta vela, hay que ver por dónde rompe. Cierres por debajo de la zona de 1,721, 1,712, cierres por debajo de los mínimos de esta vela. Bank Inter nos la marca en 1,714. Cierres por debajo de esa vela, como digo, despejan el camino bajista para visitar los entornos de 1,648, 1,747. Nos habéis pedido también bueno, pues un análisis del CAC 40, además bueno, pues un
un comentario que me ha llamado mucho la atención, porque bueno, pues palabras muy, muy bonitas y que se agradecen, palabras que bueno, pues ayudan a elevar la moral. No creo que sea tan bueno como me decís, o bueno, me cuesta creérmelo. Yo simplemente os marco los niveles que yo veo, yo marco en base al análisis técnico que yo conozco, marco los niveles y bueno, pues lo importante es eso, que vayan funcionando y que vayan ayudando. Entonces, bueno, pues por supuesto, gracias por el comentario, y me solicitabas también análisis del CAC 40, del índice de bolsa parisino o del índice de bolsa francesa. Bueno, teníamos esta zona de resistencia, o yo remarcaría esta zona como resistencia, puesto que la zona del 38.2 se rompía en cierres. Fijaros, ruptura en cierres, y en lugar de irse directamente al siguiente objetivo, no, realiza un descanso y después marca el objetivo. Lo digo porque hay muchos análisis que os voy diciendo que bueno, que una ruptura de resistencia queda despejado el camino, pero hay veces no, que el precio bueno, pues primero opta por el descanso y después lanza el segundo impulso. En ese caso, resistencia que ahora nos encontramos en la zona del 61.8, es decir, eran estos niveles. El CAC 40 ha conseguido cerrar por encima de esta zona de resistencia, con lo cual camino alcista despejado para visitar en un primer momento, si os fijáis, y ahora os le marco la zona del hueco alcista, perdón, la zona del hueco bajista que tenemos en estos entornos, en la zona de los 5.900, 5.950 puntos, pero la superación del 61.8 lo que nos alerta ya es, bueno, pues de un posible movimiento hacia el origen de toda esta onda bajista. Entonces, el objetivo alcista estaría en visitar la zona de máximos en los 6.121. El impulso lleva fuerza, es decir, los estocásticos, fijaros que entrada pegan a la zona de sobrecompra, y de aquí por ahora ya no se han salido, es decir, se mantienen esos niveles. Ideal, bueno, pues que se dé un descanso, los estocásticos rápidos caigan a niveles de sobrecompra, se mantenga el lento en zonas altas, y entonces sí, quizás pues acompañará el movimiento al alza. Ahora mismo, como digo, resistencia rota. Hay algo que no me convence, y es este cierre aquí, es decir, ya sabéis que este nivel, bueno, pues no es de los clásicos que se utiliza de los retrocesos de Fibonacci, es uno que yo suelo utilizar y está justo en esta zona. Entonces, sí, no se puede utilizar como nivel de resistencia, pero a mí es uno de los niveles que, como digo, normalmente me funcionan. Normalmente a la hora de buscar rebotes o rechaces de precio es un nivel que me suele funcionar. Entonces voy a dejar aquí esta zona como nivel también a vigilar, nivel a romper. Habría que pedirle cierres por encima de los 5.648, 5.658, o cierres por encima de estos niveles sí que deberían despejar ya, bueno, pues como digo, en un primer momento ataque a los 5.818, zona de la curva de media, ataque al hueco bajista, a esta zona que tenemos entre los 5.900, 5.950, y ya digo, muchas probabilidades de visitarse los máximos. En el plano, en el aspecto, digamos, de la onda al alza, lo que remarcaría, pues la zona de soporte. La zona de soporte la encontramos muy clara, ¿no? Ahí tenemos la parte en la que se ha aplanado la media de 133 sesiones, es el 38.2 de los retrocesos de Fibonacci. Entonces, bueno, este nivel me le marcaría como nivel de soporte. El 50% en este caso no me gusta bueno, si yo marcara aquí una directriz, fijaros que vendría incluso a visitar la zona del 61.8, entonces yo le pediría fuerza en la zona del 38.2, yo le pediría fuerza en los entornos de los 4.850, 4.820 puntos. En el caso de ruptura de esos niveles, quizás no tengamos quizás más velas correctivas o más movimiento, yo marcaría como primera zona de soporte, o zona de soporte fuerte a respetar, esta zona de los 4.850 puntos, y por debajo la zona de los 4.400 puntos. En el corto plazo también podemos sacarnos este retroceso de Fibonacci. Fijaros que esta es la última onda al alza que tenemos, fijaros que aquí hay un hueco alcista, ideal, claro, estamos ya prácticamente en la zona de soporte que hemos marcado, estamos prácticamente en la zona de los 4.900 puntos, como zona quizás a vigilar, la antigua zona de resistencia. Tenemos aquí varios ataques a esta zona de resistencia antes de su superación, con lo cual ahora el 38.2, la zona de los 5.204, 5.180 puntos, es una zona que también pues hay que tomarla como zona de soporte, o zona de rebote, o zona de apoyo en el caso de que queramos pedirle fuerza al precio, y superación de esta primera zona para atacar, como hemos dicho, la zona de máximos a los 6.121 puntos. Cadence Design del mercado americano, nos la solicitaba un suscriptor que nos decía que bueno, que él le veía claramente compra, o que por varios análisis se veía que era zona de compra. Bueno, pues primero yo me marcaría lo que es toda la onda alcista, es decir, la onda que va desde los 35,56 dólares hasta bueno, pues superar incluso los 125 euros por título de Cadence Design. Ondas, medias cortadas al alza claramente, aquí realiza un apoyo incluso de la media de 55 sesiones para romper finalmente
totalmente al alza, es decir, un fallo, una falsa ruptura, y fijaros el movimiento que fuerte, no espera a nadie, tira al alza, el retroceso pues bueno, muy corto. Si nosotros analizáramos por ejemplo esta onda alcista, la que tenemos en esta parte hasta este máximo, fijaros que no alcanzaban el 38.2 el retroceso. Entonces pues bueno, fuerza plena. Ya veis que además bueno, pues los estocásticos siempre se mantenían en zonas altas, ahora está cayendo los estocásticos rápidos al igual que han hecho en estas zonas. Vamos a ver si realmente es una zona de apoyo. Entonces yo marcaría en un primer momento esta zona como zona de soporte, la zona de 38.2. Sí, ya sé que los anteriores descansos no ha llegado ni al 38.2, pero bueno, yo me debo marcar esta zona. Para mí esta es la zona de soporte. Me gusta además porque bueno, tiene aquí una posible línea de tendencia que podría venir a apoyar en estos niveles. Significaría romper las medias, significaría perder fuerza, pero como digo, en toda esta onda alcista no habíamos visto casi ni un mísero descanso. Entonces bueno, soporte en esa zona. Y si queremos marcar un soporte en la zona quizás un poco más baja, pues me marcaría el retroceso del 50%, me marcaría esta zona de los 81,57, porque esta zona, fijaros que es una zona que ya bueno, pues venía actuando como zona de resistencia, es decir, es un nivel de precios que el precio ya mostró digamos falta de interés, vamos a llamarle, en la subida, y después el apoyo que se daba tras romper esta zona de resistencia, pues bueno, era directamente con una onda fuerte, una onda al alza, con lo cual en esta zona tuvo que haber acumulación, tuvo que haber entrada de capital, con lo cual una zona de soporte también a remarcar. Ahora mismo los estocásticos rápidos, como digo, realizando un muy buen movimiento, han caído a la zona de sobreventa. El MACD en clara zona del nivel 0, es decir, es un nivel idóneo. Si analizáramos esta onda, quizás, es decir, este último impulso, si nosotros lanzáramos aquí unos fibos, fijaros que el apoyo se ha dado justo en el 61.8 de esta onda, y aquí se está rebotando. Entonces sí, un nivel de corto plazo interesante, un nivel en el que el precio está apoyando, cumple el MACD, que si se da el corte al alza en esta zona de 0 puede lanzar un movimiento al alza más brusco y más fuerte, con lo cual interesante seguir la cotización de esta acción. Marcaría ahora este canal alcista. Tenemos aquí bueno, pues un canal que los máximos vienen respetando. Tendríamos una primera proyección o un primer objetivo en la zona de los 134, 135 dólares por título de Cadence Design. Tiene proyecciones más altas, puesto que bueno, si quisiera hacer una onda similar a esta, fijaros que ya nos daría proyecciones por encima de los 170 dólares. Entonces pues bueno, interesante seguir este título, le veo interesante, le veo en buena zona y mostrando fuerza, le veo muy buenos apoyos del MACD. Sí que tiene quizás en este ataque esa divergencia, ¿vale? El RSI nos muestra ahí una divergencia. Vamos a ver si realmente el precio impulsa desde esta zona de rebote que hemos comentado, finalmente cae a la zona de soporte. Muy importante, pues claro, tras esas divergencias, que la zona de soporte sea respetada y que el descanso del precio a estos niveles pues sea apoyado por los inversores. CIA Automotive, nos pedíais una actualización de niveles. Realmente no se puede actualizar niveles, realmente lo que sí que tenemos es, bueno, comentábamos que tenía una zona de resistencia, que la ruptura de esta zona de resistencia llevaba al precio a visitar estos niveles de los 19 euros por título, se conseguía, y ahora mismo además tenemos cierres incluso por encima de la zona de resistencia. Teníamos un objetivo ya marcado, una zona de objetivo resistencia en los 21,88, el precio está ya muy cerca de estos niveles, la zona de resistencia creo que no ha podido funcionar mejor, y lo que sí que podemos marcar es bueno, pues estirar este FIBO, puesto que ahora tenemos ya nuevos máximos. Voy a marcar el nivel, pero tened en cuenta que si mañana se dan nuevos máximos o pasado o lo que sea, el nivel de soporte también cambiará. Entonces bueno, voy a dejarlo marcado para que tengamos referencia. Creo que es claro, ¿no? Tenemos aquí la zona de media de 55 sesiones, la zona de los 16,78, 16,80. Fijaros que además antiguamente era una zona de resistencia, con lo cual zona de soporte en la zona de los 16,80, y yo bueno, pues me fijaría en estas curvas de medias. No me coincide exacto ni al 50% ni al 61,8, entonces bueno, yo le pediría fuerza en esta zona del 38,2% de los retrocesos de Fibonacci. Si es de los primeros vídeos míos que ves o todavía no estás suscrito, pedirte la suscripción, es gratuito, no cuesta nada, es lo único que se pide desde el canal, que os suscribáis, que compartáis los vídeos, que le deis al pulgar arriba y le deis al me gusta si valoráis el trabajo y bueno, pues consideráis que los análisis son útiles a la hora de operar. Y en el caso de ver caídas por debajo de esta zona,
quizás le pediría que respete el 61.8, le pediría más bien, aquí está en la zona de curva de medias, la curva de 55 sesiones se quedaba en la zona, la primera curva se quedaba en la zona de los 13.94, es el 61.8, entonces bueno, quizás en la siguiente zona de soporte ya la bajaría a estos niveles. Ideal, si esto es un impulso fuerte al alza, ideal que por supuesto pues en el 38.2 de toda la onda apareciese fuerza alcista. Daros cuenta que además es una zona que ha actuado como resistencia, que le ha costado al precio superar, con lo cual ahora aquí habría que pedirle fuerza y ambas medias apuntan a estos niveles. Los indicadores no nos pueden mostrar más fuerza, es decir, se realizaba un descanso de los estocásticos rápidos tras superarse la primera zona de resistencia. Fijaros que el apoyo era bueno, recuperaba en la zona de sobrecompra y ahora mismo lo que nos está mostrando es fuerza alcista. Los cortes que os suelo comentar del MACD, fijaros que ahí tiene el corte al alza del MACD en pleno nivel 0, aquí simuló un corte a la baja o prácticamente dio un corte a la baja, pero el MACD se quedó plano, es decir, no siguió moviéndose a la baja y finalmente el movimiento que nos muestra pues es al alza y por encima del nivel 0. En FaceFibio me pasa lo de siempre, es decir, sigue inmersa en este gran lateral, no ha roto ni zona de resistencia, no ha roto tampoco la zona de soporte, entonces bueno, encapsulada en estos precios, aprovechable es el que vaya aprovechando los apoyos en media y los retrocesos desde la zona de resistencia, pero ahora mismo pues el gráfico en un gran lateral, la proyección que nosotros pedíamos o la superación de soporte se quedaba justamente ahí, no conseguía romper esta zona de resistencia y queda pendiente esa visita a los 8.53, mientras no se vea romper la zona de resistencia, cerrar por encima de los 7.30, 7.35, es complicado que el precio, bueno, pues claro, de la zona de objetivo, zona de soporte ha seguido funcionando, es decir, la zona de soporte la mantengo en la zona de los 40,74, sí que podríamos quizás, bueno, pues tras esta onda a la baja, proyectar sobre este máximo o sobre este que ya es más tardío, sí que nos podíamos marcar estos niveles, es decir, en este retroceso, en esta primera onda bajista, si yo la cojo ahora y la proyecto sobre este último máximo, tenemos una zona de apoyo en los 5.17, que es la zona que viene actuando como zona de soporte, y sí que tenemos una proyección bajista en la zona de los 4,14, entonces bueno, pues hay que pedirle al precio que rompa la resistencia. Tenemos una zona de soporte digamos anterior en la zona de los 4,69, cierres por debajo de los 4,69, fijaros que esta proyección ya nos daba estos niveles de los 4,14, entonces vamos a bajar esta proyección también aquí a la zona de los 4,14. No estoy queriendo decir que el precio vaya a caer ahí, mientras no haya cierres por debajo de los 5,17, 5,15, no estaría activado este objetivo bajista, es decir, ahora mismo habría que vigilar estos 5,17, la zona de soporte en segunda instancia y ya por último por la zona de los 4,10, 4,03. En Grifols, bueno, pues íbamos, digamos, actualizando los niveles, marcábamos la zona de soporte, el precio rebotaba fuerte, le pedíamos que si se daba una corrección en estos niveles, tras romper la zona de resistencia, se apoyara en esta zona de soporte, la rompía, os marcábamos un nuevo nivel de objetivo bajista, el precio lo alcanzaba, de hecho realizaba un cierre por debajo de esta zona de soporte, es decir, rompía en cierres el 61.8, apoyaba exactamente en este mínimo, no sé si recordáis o si queréis ver los anteriores análisis, siempre os comento que en el canal podéis acceder también a las listas de análisis que tenemos hechos. Hay una lista que se llama análisis técnico, ahí le dais y veis todos los análisis anteriores por si queréis vigilar niveles que hemos marcado y demás. Entonces, bueno, comentábamos que este mínimo podía tener la clave, finalmente se apoyaba en este mínimo, se vuelve a rebotar a la zona de soporte y curioso que cuando ya había sido rota con esta vela, la zona de resistencia, perdón, la he llamado soporte, cuando ya había sido rota con esta vela, fijaros que ahora no consigue otra vez cerrar por encima de esta zona de resistencia, feo, es decir, si esta zona de resistencia ha sido rota y hay fuerza, se debería haber rebotado en estos niveles, o de malas haber respetado esta zona en cierres, tuvo que caer a este mínimo, es decir, cayó al origen de este movimiento alcista, sí que tiene una proyección alcista en esta zona de los 27,57 nuevamente, puesto que bueno, si se ha caído al origen de esta onda, aquí ha realizado una corrección, ¿no? Y sacamos una onda similar a este último impulso al alza, nos debería llevar, bueno, pues al 100% de movimiento a esta zona de los 27,51. Ahora mismo el precio ha caído y fijaros que está apoyando en la antigua zona de soporte que marcábamos, es decir, ahora sí que está funcionando este nivel. Vamos a ver si se respeta en cierres, por supuesto no permitiría cierres por debajo de los 22,90, cierres por debajo de estos niveles le están mandando nuevamente al origen del movimiento en los 21,40 y la zona de soporte. De hecho, tenía proyecciones bajistas más peligrosas,
peligrosas en niveles por debajo de los 20 euros. Entonces, como digo, hay que pedirle que no pierda estos niveles en cierres, hay que pedirle que respete los 22,90 y vital que ataque esta zona de resistencia, que supere estos máximos en los 25, en los 27,51 y por supuesto el 61,8 de todo este movimiento a la baja en los 29,24, con lo cual tres huesos duros de roer para Grifols. Vamos a ver lo que va haciendo la cotización, vamos a ver si se la puede acompañar en el movimiento. Por ahora esta zona de curva de media vuelve a funcionar, está apoyando en estos niveles. El estocástico lento no ha caído a niveles de sobreventa, pero es verdad que tampoco ha conseguido alcanzar los niveles de sobrecompra, sería lo ideal. Y el MACD situado en pleno nivel 0, estos cortes ya sabéis que nos gustan, que suelen ser los que dan los cortes al alza en nivel 0, suelen ser los que dan impulso al precio, así que vamos a ver si se corta al alza en este nivel y consigue atacar, como decimos, esas zonas de resistencia. En IAG, bueno, pues esquivaba el objetivo bajista. No es cierto que se esquivara porque, bueno, pues ya sabéis la ampliación de capital, el precio de derechos que se descontó sobre el precio de acción. Entonces, bueno, no obstante se daba el rebote, marcábamos esta zona de mínimos coincidente con la zona de soporte de largo plazo, se respetaba en cierres la zona de los mínimos tras la última caída y desde este punto se impulsaba al alza. Nos marcábamos como zona de resistencia de corto plazo esta zona de 1,228, 1,24, se cerraba por encima de la misma, se despejaba el camino alcista para atacar la zona de resistencia que teníamos marcada en niveles en torno a 1,63, le pedíamos cierres por encima de 1,69, 1,70, la cotización los ha realizado, es decir, tenemos cierres por encima de la zona de resistencia, se despejaba el camino alcista a visitar la zona del 61,8, la zona de 2,03 euros de esta última onda a la baja. Recordad que la resistencia fuerte la tenemos en los entornos de 2,67, no sé si el precio ahora mismo va a llegar de una vez, lo va a hacer de 2, de 3, va a realizar una corrección o va a caer ahora la zona de objetivo bajista, eso no lo sabemos, pero lo que sí que podemos controlar es las zonas de soporte. Entonces nosotros ahora ampliamos este retroceso de Fibonacci al nuevo máximo, nos marcaría zonas de soporte importante, pues bueno, muy clara, ¿no? Ha sido una antigua zona de resistencia y ahora aquí se nos coloca el 38,2 de los retrocesos de Fibonacci, con lo cual le pediría que respetara en cierres la zona de 1,614, 1,68. Entonces nos marcamos como nivel de soporte esta zona del 38,2, por supuesto nivel que si queremos pedir fuerza al precio debería respetarlo en cierres, no debería cerrar por debajo de la zona de 1,586, cierres por debajo de estos niveles creo que incluso llevarían al precio a caer al 61,8, el 50% es reseñable puesto que tiene la media de 133 sesiones, es decir, la zona de 1,50, 1,498 habría que vigilarla. Si es de los primeros vídeos míos que ves o todavía no estás suscrito, pedirte la suscripción es gratuito, no cuesta nada, es lo único que se pide desde el canal, que os suscribáis, que compartáis los vídeos, que le deis al pulgar arriba y le deis al me gusta si valoráis el trabajo y bueno, pues consideráis que los análisis son útiles a la hora de operar, pero como digo, creo que cierres por debajo de la zona de 1,58 despejarían el camino bajista para visitar los entornos de 1,36 euros por título de IAG. Los estocásticos nos muestran fuerza alcista, el MACD situado por encima de la zona de 0 tras el corte al alza. Fijaros que además bueno, pues amenazaba en este nivel de 0, pero finalmente superaba la parte del nivel 0, RSI mostrando fuerzas, se situaba por encima de las zonas de sobrecompra, acumula pequeñas divergencias, vamos a ver lo que hace si cae a esta zona de soporte, si aquí aparece fuerza o si finalmente se rompe esta zona de soporte y se quieren visitar niveles más bajos. Vamos con Kinder Morgan, también del mercado americano, otra de las acciones solicitadas en la parte de comentarios del canal. Complicada porque bueno, caída fuerte, es decir, tras todo este movimiento a la baja rebota con fuerza, rompe el 38,2, se enfrenta al 50%, cierra por encima y en el 61,8 fijaros que se da un cierre por encima del mismo. La siguiente vela ya se mete por debajo de la zona de resistencia, lo cual ya hacía dudar y finalmente pues movimiento a la baja que si nos fijamos en el impulso alcista ha llegado a situarse incluso por debajo del 61,8, es decir, ha roto también el 61,8% de los retrocesos de Fibonacci del impulso alcista, lo que hubiera llevado al precio, lo que finalmente hubiera despejado el camino bajista hacia el origen del movimiento, los $9. Entonces el precio ha rebotado desde este nivel, tiene aquí esta zona de mínimos en la que ha lanzado un impulso alcista. Si nos fijamos, porque bueno, puesto que esto no nos da mucha información, si nos fijamos en la última caída nos encontramos el 61,8% de los retrocesos de Fibonacci en la zona prácticamente en la que está cotizando ahora mismo.
la tomaría como una zona de resistencia, es decir, entiendo que esto es una zona de resistencia. Ya digo, no me gusta esta acción porque bueno, no respeta o no está funcionando los niveles de Fibonacci como debiera, o yo no les veo la manera en la que podría lanzar las ondas y que me funcionaran de mejor manera, es decir, a lo mejor soy yo quien no ve las zonas. No me gusta, ya digo, cómo funcionan los retrocesos, pero bueno, sí que marcaría esta zona como zona de resistencia, os la pongo en rojo, es el 61.8, cierres por encima de esta zona, en principio pues deberían despejar el camino alcista nuevamente, atacar este máximo. ¿Por qué? Porque es el origen del movimiento, porque si además en esta zona se rompía la resistencia, lo lógico es incluso la superación, pero ya digo, la caída del impulso alcista debería haber respetado esta zona del 61.8, no la ha hecho. Si proyectáramos también esta onda alcista, es decir, el primer rebote, el rebote fuerte que veíamos en este punto, fijaros que el 61.8 coincidiría en los 16,54, quizás también es una zona que puede actuar como zona de resistencia para el precio. No obstante, ya digo, complicada la acción, complicada la configuración que tiene de las ondas. Los estocásticos nos muestran fuerza alcista, me marcaría esa zona de resistencia, y como último nivel de resistencia los 19,81, que sería la proyección de toda esta onda alcista sobre este descanso. Entonces 19,81 también zona de resistencia, fijaros que además es la zona de curva de media de 55 sesiones. Vamos a vigilar lo que hacen estos niveles, vamos a vigilar también si se superan los 16,54 y se consigue atacar el origen de este movimiento bajista. Voy a aprovechar este FIBO para adaptarle a este máximo, por si desde esta zona inicia un movimiento correctivo. Fijaros que la media plana de 133 sesiones está en el 38.2, está en la zona de los 13,65 dólares, entonces bueno, pues la definiría como una primera zona de rebote, zona de soporte, llámale, pero me llama más el 61.8. Además esta acción, por lo que veo, siempre se mueve los 61.8 o incluso perdiéndoles, tiene aquí la curva de media, entonces bueno, pues remarcaría esta zona de los 12.70, 12.50 como zona de soporte fuerte y como zona a no dejar o no permitir perder. Además, este nivel coincidiría, si lanzamos aquí, la voy a dejar marcada también, si lanzamos aquí una directriz, fijaros que acompaña esta zona, acompaña estos niveles, la voy a dejar también marcada, la marcamos sobre estos mínimos últimos, y fijaros que bueno, pues apunta hacia esta zona del 61.8, con lo cual quizás si se inicia un movimiento correctivo quiera venir a esta zona de los 12,50, 12,60. No obstante, como ya he comentado, pues zona de rebote en niveles en torno a los 13,66 dólares por título de Kinder Morgan. Mastercard, también del mercado americano, es otra de las acciones que nos solicitabais. Como decía el anuncio, para análisis técnico los de David Fraile, y para todo lo demás Mastercard. Bueno, marcamos aquí un impulso alcista. Fijaros que bueno, pues en todo el impulso alcista, si analizáramos desde este inicio de onda, fijaros que aquí en el descanso se ha atacado ya la zona del 38.2, la está respetando, está atacando estos niveles. Aquí tiene la curva y la media de 133 sesiones, apoyo perfecto en estos niveles. Desde estos niveles podría perfectamente, bueno, pues iniciar un nuevo impulso alcista, no lo sabemos, claro, siempre hay que pedir bueno, pues superar la zona de máximos, pero el apoyo la verdad que parece bueno. De todas maneras, me marcaría como también zona de soporte fuerte, pues analizaría este segundo impulso, el que viene desde esta zona de mínimos en los 199,88, y si os fijáis, la zona del 61.8, la zona de los 263 dólares podría también actuar como zona de soporte. Entonces voy a dejaros marcadas estas dos zonas de soporte. La primera ya ha sido visitada, la zona del 38.2, esta es muy buena zona de apoyo, y si desde estos niveles consiguen establecer a los estocásticos en zona de sobrecompra, el MACD atacar con fuerza en niveles por encima de cero, y el RSI atacar niveles de sobrecompra, nos estaría alertando de que se está iniciando un nuevo movimiento alcista. Si queremos confiar en una parte de soporte o se inicia desde este punto una corrección un poco más fuerte, me marcaría la zona de los 260 dólares, estos niveles de por aquí, como segunda zona de soporte. Objetivos alcistas, claro, puede tener objetivos alcistas muy fuertes. Fijaros que si es decir, esta última onda que acabamos de marcar, si nosotros la proyectamos sobre esta parte de corrección, es decir, sobre ese movimiento correctivo, fijaros que el 61.8 ya superaría los 385 dólares y tendría incluso un objetivo alcista fuerte en los 450 dólares por título de Mastercard. No obstante, como decimos, a vigilar los soportes, no vaya a ser que vuelva a girarse a la baja y finalmente rompa esta zona de soporte. La media de 133 sesiones
sesiones se está acompañando en el movimiento al alza. La media de 55 sesiones sí que se giraba a la baja tras este movimiento correctivo. Esta última onda era fuerte, incluso incluía un hueco a la baja. Casi deja aquí una isla alcista, pero no la tiene. Las islas normalmente se tiene que dar el hueco en la misma zona, tanto a la baja como al alza, o lo contrario, uno al alza y después uno a la baja. Entonces, bueno, fuertes huecos. Aquí todavía no ha conseguido cubrir este hueco alcista, puede querer venir a retestear la zona de media de 133 sesiones. Como digo, objetivos alcistas ambiciosos, pero bueno, todo pasa por respetar los niveles de soporte. Entonces vamos a ver lo que hace la cotización, vamos a ver si realmente impulsa al alza. No he marcado aquí los retrocesos de Fibonacci porque el 61.8 ya estaría roto en cierres, por lo que veo aquí en este cierre, con lo cual todo indica que lo lógico sería atacar el origen de movimiento, que se inicia una nueva fase correctiva. Vamos a ver si se respeta este nivel, vamos a ver si no, si realmente se cae a esta zona que marcábamos de los $260, y apoyos en cualquiera de las dos zonas, bueno, pues deberían ser aprovechables o deberían servir de apoyo al precio para, como decíamos, establecer nuevos máximos históricos. Y hasta aquí los análisis de hoy. Farmamar aparecía aquí, pero es por el anterior vídeo, el que he publicado de búsqueda de acciones y de los screeners y los buscadores. Si queréis verle, por cierto, os dejo ahora ahí un enlace, ahí os aparece, para si queréis ver el vídeo de buscadores y rastreadores. Ahí aparecía el análisis de Farmamar y, bueno, pues acciones que nos mostraban los rastreadores. Buena panzada de análisis, yo creo. Voy a intentar, creo, a partir de ahora reducirles a menos acciones, porque bueno, si no, yo creo que se hacen largos, por lo menos para mí, y me imagino que para los espectadores también, con lo cual intentaré, ya digo, reducirles a 6-7 acciones por análisis, o si meto muchas acciones, pues intentar, bueno, pues comprimir los vídeos, pero es verdad que al final quieres decir tantas cosas que los vídeos se alargan. Si es de los primeros vídeos míos que ves o todavía no estás suscrito, pedirte la suscripción es gratuito, no cuesta nada, es lo único que se pide desde el canal, que os suscribáis, que compartáis los vídeos, que le deis al pulgar arriba y le deis al me gusta si valoráis el trabajo y, bueno, pues consideráis que los análisis son útiles a la hora de operar. Agradeceros vuestro tiempo, como siempre, agradeceros el que veáis los vídeos, que estéis ahí. Ya somos, como hemos venido comentando, más de 5.000, incluso ya más de 5.100 en el canal, con lo cual, pues como os vengo diciendo, gracias de corazón, un saludo y hasta próximos análisis.